Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con la asignatura de HTML y CSS dentro del curso de desarrollo web. Esta es la lección 5 y en ella vamos a ver cómo implementar datos tabulados en nuestras páginas web. Estos datos tabulados estarán dentro de unas estructuras que se llaman tablas. Entonces vamos a aprender también a diseñarlas y a habilitarlas a través de XHTML. Estas son las etiquetas básicas que necesitamos para construir datos tabulados dentro de XHTML, es decir, para construir tablas. Una tabla no es más que un objeto, es decir, el espacio donde están los datos tabulados. Lo vamos a ver enseguida. Esto me he equivocado. Bueno, de hecho, aquí mismo tenemos una tabla. Esto es una tabla con una columna y la columna etiquetas. Observa que esta tabla, para habilitarla en HTML, tenemos que utilizar esta etiqueta, la etiqueta table. Para habilitar filas como esta o como esta dentro de la tabla, para habilitar filas, tenemos que utilizar esta etiqueta. Y aquí este escrito podríamos decir que es el título de la tabla, y eso se habilita con la etiqueta caption. Además, tenemos dos clases de celdas: las celdas normales como esta y las celdas de cabecera. Las de cabecera se usa la etiqueta th y las normales se utiliza la etiqueta td. Veamos entonces cómo construir una tabla en HTML. Aquí tenemos nuestro esqueleto básico de página HTML. Lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Así. Y lo primero que tenemos que hacer es habilitar estas dos etiquetas, una de apertura y otra de cierre. La etiqueta table, que hemos dicho que sirve para habilitar una tabla y meter datos. Dentro de esta etiqueta tenemos que, dentro de la tabla en HTML se construye a partir de filas. Primero tenemos que habilitar filas dentro de la tabla y después ya elegir el tipo de celda que queramos. Por ejemplo, aquí en la tabla he habilitado dos filas. La primera, mediante las etiquetas tr y la de cierre, tr con la barra, y aquí debajo he puesto exactamente lo mismo para habilitar una segunda fila. Pues bien, vamos a usar en la primera fila esta etiqueta para habilitar una cabecera como esta. Y en la segunda fila vamos a habilitar una etiqueta td para para celdas normales como estas dos. Entonces, aquí th y th. Aquí tenemos una fila de una sola celda, que es una celda de cabecera. Y ahora aquí vamos a poner una columna, una celda td. Así. Pues bien, los datos tabulados o los datos dentro de la tabla, que serán ya datos tabulados,
tenemos que ponerlos en las celdas, nunca en las filas. En las celdas es donde vamos a poner los datos. Entonces, vamos a poner aquí una tabla con los nombres de distintos animales. Entonces, dentro de la celda de cabecera, que sirve como título para las celdas que hay abajo, ponemos animales. Y ahora aquí vamos a poner perro. Entonces, control S para salvar y vamos a guardarlo. Estas son las páginas que hicimos anteriormente. Hay que conservarlas porque volveremos a ellas. Entonces vamos a crear un nuevo archivo HTML para guardar este código que se va a llamar tablas.html. Guardamos, pulsamos control E para abrir el explorador de Windows y ahora aquí pues ya solo buscar nuestra carpeta, que es la mía, pues yo la he puesto aquí. Una vez que lo tenemos, pues ya solo buscar este archivo, botón derecho, abrir con y elige tu navegador, el que quieras. A ver, me he equivocado, es este archivo el que hay que abrir. Este. Botón derecho y yo lo abro con este. Bueno, aquí tenemos la tabla. Aquí tenemos la tabla, que hemos dicho que una tabla no es más que datos tabulados. Y los datos tabulados son un tipo de datos que se organizan en filas y columnas. Entonces, esta tabla tiene una sola columna, que es esta, que abarca toda la tabla. Y tiene dos filas. Una es esta y otra es esta. Dentro de esas filas, en la primera fila tenemos una sola celda que sirve de cabecera para el título de la columna, que hemos dicho que es esta. Y luego tenemos una segunda fila que es el nombre de un animal, que es perro. Vamos a crear por ejemplo, vamos a crear otra fila copiando este trozo de código y pegándolo aquí, y vamos a poner otro animal que va a ser león. Salvamos, control S, nos vamos al navegador y actualizamos con F5 y vemos que se ha creado una nueva fila en la tabla que es león. Pero lo que vamos a hacer es habilitar otra columna. En la práctica, para habilitar otra columna, tenemos que añadir tantas celdas, una celda por cada fila. Entonces, en la segunda fila ponemos otra celda y en la tercera fila vamos a poner otra celda. Entonces, la segunda columna será esta y la primera columna será esta. En la cabecera de la segunda columna vamos a registrar si son animales domésticos o no. Entonces, en la cabecera ponemos doméstico y ponemos sí o no. Un perro sí es doméstico y un león no es doméstico. Salvamos, actualizamos y ya tenemos una tabla con dos columnas. En primer lugar tenemos la columna animales y en segundo lugar tenemos la columna doméstico. Entonces, hemos registrado que el perro sí es un animal doméstico
y que el león es un animal que no es doméstico, que es salvaje. Pues bien, esto es una tabla básica. Vamos a ver cómo darle a esa tabla un poco de diseño. Aquí tenemos tres propiedades básicas de CSS para darle un poco de diseño a nuestros datos tabulados, a nuestras tablas. Entonces tenemos en primer lugar la propiedad CSS Border, que nos va a servir para aplicarle un borde al contorno de la tabla o al contorno de una celda en concreto. Después tenemos esta propiedad background-color, que nos va a servir para aplicar color de fondo, tanto a la tabla entera como a alguna de las celdas que queramos. Y después tenemos esta propiedad padding, que se escribe con dos Ds, y nos va a servir para aplicar un margen interior, es decir, un margen entre el borde, por ejemplo, de la tabla y el contenido, que sería la celda, o por ejemplo, un margen entre el contenido de una celda, es decir, entre el propio contenido y el borde de la celda. Entonces vamos a habilitar el espacio mediante las etiquetas style para escribir código CSS y ponemos el atributo tipo de contenido texto CSS. Lo primero que vamos a hacer es escribir el selector para que apunte a la etiqueta tabla. Y ahora dentro, pues las propiedades que hemos visto. Por ejemplo, vamos a darle un borde a nuestra tabla. Para ello escribimos la propiedad border, dos puntos, y ahora escribimos el siguiente valor. Se trata de un valor compuesto. 1 px, que será el grosor, solid, que será el tipo de borde, será un borde sólido, de trazado sólido, y a continuación el color, que vamos a poner un color negro. Entonces lo ponemos en inglés, black. Decimos que una propiedad acepta valores compuestos cuando se pueden poner en la misma línea distintos valores uno detrás de otro, separados por espacios. Entonces salvamos esto, control S, nos vamos a nuestro navegador y actualizamos. A ver, actualizar F5. Y vemos que nos ha pintado un borde para nuestra tabla. También, por ejemplo, podemos utilizar la propiedad padding, dos puntos, para separar el borde del contenido de la tabla, es decir, para dejar un margen entre el borde de la tabla y las celdas de la tabla, en este caso. Entonces vamos a ponerle un borde de 6 píxeles. Salvamos y actualizamos en el navegador. Y vemos que nos ha dejado un borde, un margen. Ya vemos que está más separado. Y vamos a probar también la propiedad background color para la tabla. Y le vamos a dar un color de un color naranja, green. Salvamos, actualizamos y vemos que nos pone el color de la tabla en verde. Ahora, estas propiedades también las podemos usar para
para otras etiquetas, como puede ser la etiqueta TR. De esta forma podríamos controlar podríamos controlar las filas. Por ejemplo, ya vimos la propiedad margen, la conocemos. Entonces, podríamos dar un margen a cada fila. Vamos a probarlo. Escribimos el selector tr y ahora dentro escribimos la propiedad margen y vamos a ponerle 12 píxeles. Salvamos, actualizamos, no ocurre nada. Puede que sea porque el navegador no soporta este tipo, un margen aplicado a la línea. Entonces vamos a verlo con las celdas normales. TD. Salvamos, actualizamos y tampoco pasa nada. Bueno, el concepto es que aprendas que podemos poner diferentes selectores para apuntar a la tabla entera, a una determinada fila o a una determinada celda, que puede ser la cabecera o las normales. Entonces, por ejemplo, vamos a poner las cabeceras, las vamos a poner con un color distinto, que va a ser el color azul. Guardamos, actualizamos y se nos pone los nombres de las cabeceras en azul. Vamos a quitar, por ejemplo, esta propiedad de la tabla, del selector de la tabla, para quitar el color de fondo y que se vea mejor. Ahora, por ejemplo, podríamos poner otro selector para las etiquetas normales y ponerle un color de, por ejemplo, un color que sea verde, por ejemplo. Y ahora nos vamos aquí y se nos cambia, no se nota mucho, pero se debería de cambiar las letras estas a verde. Por ejemplo, si la ponemos blanca, el color de texto para las celdas normales, en la práctica lo que haremos es hacer desaparecer las letras, porque bueno, las letras siguen ahí, lo que pasa es que como son del mismo color del fondo, pues no se ven. Pero es para que veas cómo funcionan los distintos selectores para una tabla. Luego a las tablas también les podemos dar, a las celdas, perdón, también le podemos dar un borde. Por ejemplo, voy a copiar esto de aquí y lo voy a poner aquí y aquí. Entonces, para las cabeceras podríamos usar un borde distinto, por ejemplo, un borde más llamativo, un poco más ancho, de 2 píxeles, sólido también y de color, por ejemplo, azul. Vemos que las celdas ahora se ven gráficamente gracias al borde y le hemos puesto un borde un poco más ancho que el de la tabla, de color azul. Observa también que estas celdas, que son el contenido de la tabla, están más separadas del borde que entre ellas. ¿Por qué? Pues si te acuerdas, le hemos puesto a la tabla un margen interior de 6 píxeles, es decir, desde su borde a su contenido. Eso también lo podemos hacer con las celdas. Por ejemplo, si ponemos aquí un padding de 6 píxeles
salvamos, nos vamos al navegador y actualizamos, vemos que las celdas de cabecera han ampliado su anchura o su tamaño, bueno, sí, su anchura, su altura, perdón, para albergar el nuevo margen que hemos declarado, que es un margen entre el borde de la celda y su contenido, que es el texto. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para aumentar la distancia entre celdas? Pues muy fácil. Esta vez tendríamos que utilizar la propiedad margin y no padding. Vamos a darle 6 píxeles de nuevo. ¿Por qué? Porque el margen lo que hacemos con esta propiedad es controlar el espacio entre el elemento, es decir, una celda de cabecera en este caso, y otro elemento que esté fuera de él o al lado de él. En cambio, padding hace lo mismo, pero controla el espacio entre el elemento y lo que hay adentro. En cambio, margin es para controlar el margen del elemento y lo que hay afuera. Entonces, padding dentro, margen de dentro, y margin, margen de fuera. Entonces, guardamos, actualizamos, y parece ser que no funciona. Sigue el mismo margen. Bueno, vamos a olvidarnos del espacio este. Ya veremos cómo controlarlo en el próximo ciclo. Esto es todo por ahora en cuanto a diseñar datos tabulados con HTML y diseñarlos con CSS. Te espero en la próxima lección, que ya será la lección 6. Hasta luego.